Una generación que danza es una generación que avanza. Dios les bendiga, mis hermanos, bendiciones. Gracias a todos los que nos sintonizan a través del YouTube en esta hora, los que nos escuchan también a través de la radio, la televisión y por el Spotify. Les bendecimos. Hoy queremos desarrollar un tema de enseñanza. Hoy estamos con esa temática. Le voy a invitar que rápidamente busque conmigo Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10. Vamos a leer una Biblia parafraseada, que es la Biblia del lenguaje sencillo. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, por su bondad, me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de ese edificio. Y yo, como buen arquitecto, puse una base firme. Les di la buena noticia de Jesucristo. Luego, otros construyeron sobre esa base. Pero cada uno debe tener cuidado de la manera en que construye. Que el Señor bendiga su palabra. Basándonos en 1 Corintios capítulo 3, verso 10, voy a tratar de desarrollar con ustedes el tema que le hemos puesto por nombre el arquitecto Pablo. Voy a tratar de enfocarlo, fíjese usted qué interesante, voy a tratar de enfocarlo con las 7 congregaciones o las 7 iglesias que por lo menos están esas cartas escritas. Obviamente Pablo cubrió otras iglesias, pero tal vez son apócrifos los libros que hay. Por ejemplo, la Odisea, hay un escrito de Pablo específicamente para la Odisea, pero es un apócrifo, no fue un libro canonizado. Entonces voy a tratar de llevarlo para que podamos ver esas 7 iglesias o las 7 congregaciones que Pablo como arquitecto nos deja 7 fundamentos, 7 bases o 7 conceptos que el cristiano debe de tener. Así que oramos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por permitirnos nuevamente estar en este lugar para llevarle tu palabra a tu pueblo. Te pedimos que nos bendigas, bendice los que están en casita, Señor, y cada uno de los que nos escuchan, para que tu palabra sea, Señor, esa palabra que necesitamos para el ánimo, Señor, de nuestro caminar en el Evangelio. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces, le decía que voy a tratar de desarrollar las cartas de Pablo a sus congregaciones, a 7 de las congregaciones que por lo menos tenemos el escrito, ¿verdad? Así que lo vamos a ir desarrollando. Voy a tratar de tomarlo de manera cronológica como está en el canón bíblico. Pero la primera carta que Pablo escribió fue la primera carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Obviamente, pero voy a tratar de tomarlo como está en el canón bíblico. Y obviamente lo que hace Pablo es un énfasis en lo que debemos de aplicar nosotros o lo que debemos de entender como iglesia de Cristo en este conglomerado. Así que vámonos al primer punto. La primera iglesia fue Roma, la iglesia de Roma. Dice Romanos capítulo 1, verso 7, traducción del lenguaje actual. Dios los ama y los ha apartado para que sean parte de su pueblo. Le pido a Dios, nuestro Padre, y al Señor Jesucristo, que también ellos les demuestren su amor y les den su paz.
Entonces, bueno, vamos a irlo desarrollando. Recuerda que estamos en enseñanza. Usted está en casita conmigo y vamos a ir tomando libreta, papel y la Biblia. Vamos a ver entonces la primera iglesia. La primera iglesia es la iglesia de Roma. Hoy en día hay bastante tela que cortar con esta iglesia de Roma. Pero mire usted, la primera iglesia en el tiempo bíblico, por lo menos en un año que podemos decir el año 50 después de Cristo, el año 60, más o menos aproximado en esa fecha, Pablo está escribiendo estas cartas. Y lo que nos enseña Pablo es, como fundamento, como arquitecto, qué es lo que debemos de ver o qué debemos de entender, que nosotros estamos apartados para Dios, como iglesia. Mire cómo vamos a empezar, apartados para Dios, como iglesia. Entonces, Pablo está tratando de poner el cimiento. Ya lo vimos en el versículo de 1 Corintios 3. Yo como un buen arquitecto fui escogido por Dios para poder enseñarles y trasladarles las cosas que puede entender. Obviamente, tal vez solo voy a leer en los capítulos 1, ¿verdad? De las cartas de Pablo, cartas pablinas. Pero usted pudiera leer toda la carta completa en su casita con tiempo. Pero lo que voy a remarcar es que en este punto Pablo dice, somos apartados. Entonces, como iglesia, como el conglomerado iglesia, poniendo ese fundamento, esa base, ese arquitecto, Pablo dice, nosotros somos apartados, todos como pueblo de Dios. Estamos apartados para que Dios haga lo que pensó hacer con su pueblo. Entonces dice aquí que somos parte de su pueblo. Oiga, le está escribiendo a Roma, no le está escribiendo a los judíos, a los israelitas, sino que a gentiles. Ustedes son parte del pueblo. Ya nos incluyen a nosotros. Recuerde que Pablo es apóstol de los gentiles. Y aquí como que se está tratando de unir. Dios los ama. Ustedes fueron apartados de parte del Señor, apartados para Dios, para el uso del ministerio. Yo le pido al Señor que también, mire esas frases que usa Pablo, que también ustedes puedan demostrarle su amor, que le demostremos el amor al Señor. Ahora, Dios, hermano, te apartó como su hijo, te apartó como su hijo antes de la creación del mundo. Te ha amado con amor eterno. Y nos toca vivir de una manera agradecidos. ¿Por qué decimos que nos apartó desde antes de la creación? Porque dice Dios los ha apartado para que sean parte de su pueblo. ¿A dónde nos apartó? Tuvo que haber una predestinación. Y le pido a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo que también ellos les demuestren su amor y les den su paz. Nosotros, hermanos, tenemos que ser agradecidos, demostrar el amor. Nos toca a nosotros. Entonces, mire como arquitecto Pablo, ¿qué nos está enseñando? Que tenemos que demostrar el amor. Por eso es, hermano, que no solamente es de confesarlo. Mire qué interesante, demostrar el amor. No solo es de decir, sí, yo los amo, ¿verdad? No, demostrémoslo. Eso pasa con una pareja, ¿verdad? Con unos novios que están ahí declarándose el amor. No, ahora demuéstrenselo, pues. Pero no estoy hablando en el sentido, ¿verdad? Diferente, sino que en un sentido sano, saludable. ¿Cómo se le demuestra el amor? Con sus actos, que en realidad lo respeta, que en realidad le es fiel a la pareja. De eso se trata. Ahora, si lo ponemos de parte del lado espiritual, ¿cómo le demostramos el amor al Señor? Pues siéndole fieles al Señor. No solamente decirle, sí, Señor, yo te amo. Hasta lo cantamos en la iglesia. Cristo, yo te amo. Pero en realidad lo demostramos con los actos. Queremos buscarle a Él con nuestros actos. Queremos permanecer congregados con nuestros actos. Queremos permanecer sirviendo con nuestros actos. Queremos tener comunión con el hermano. Eso demostrar el amor. Entonces Roma, mira Roma como uno de los pilares de Pablo como arquitecto les dice, ustedes son apartados para Dios, demuestren ese amor. Mire qué interesante. Vamos a avanzar entonces. ¿Qué otra iglesia encontramos? Ya le dije que le estamos usando el canon bíblico, así como está en el canon bíblico. Luego de Roma encontramos la siguiente iglesia, la iglesia de Corinto. Quiero que vaya conmigo entonces a la primera carta de Corintios, primera de Corintios, Dios santo.
¿sí? Capítulo 1, verso 2. Vamos a ir a la versión Palabra de Dios para Todos. Oiga esto. Estimados hermanos de la iglesia de Dios, oiga cómo dice, estimados hermanos de la iglesia de Dios, que está en Corinto, la iglesia que está en Corinto, no quiere decir que eran distintas, sino que está en Corinto. Dios los ha hecho santos por medio de Cristo Jesús. Él los ha llamado a ser su pueblo, ya lo vimos en Romanos, ¿verdad? Él los ha llamado a ser su pueblo santo, junto con todos los que en todas partes confían en el Señor Jesucristo, quien es Señor de ellos y también nuestro. Un cordial saludo de parte de Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y de parte de Sóstenes, nuestro hermano en Cristo. Bueno, aquí pues podemos entender que Sóstenes tal vez está ahí con Pablo tratando de escribirle esa primer carta a los corintios. Pero Corinto era como un puerto, era como un lugar donde había bastante desarrollo económico, era como una ciudad, vamos a decirlo así, como industrial. Ahí en Corinto pasaron muchas cosas, Pablo conoció bastantes personas, el evangelio se desarrolló. Entonces vamos a poner la segunda iglesia, Corinto. Mire con Corinto, qué lindo, ¿verdad? La iglesia de Corinto. Una iglesia, hermano, que se manifiestan los dones. Una iglesia donde hay mover del Espíritu, donde hay avivamiento. Es una iglesia hermosa. Una congregación, yo le he contado en otras ocasiones, que no baja una membresía de 5,000. No baja una membresía. Algunos estudiosos llegan a decir que hasta 8,000 miembros tenía la iglesia de Corinto. Entonces, mire qué interesante. ¿Qué nos enseña Corintios? Que nos enseña que somos llamados santos. Somos llamados santos. Alguien dirá, bueno, santos tal vez solo de nombre, ¿verdad? Pero fíjese qué interesante. Tal vez los hermanos de televisión me ayudan y corregimos acá porque dice 1 Corintios, dice ahí, va, es Corintios, 1 Corintios. Tal vez me ayudan a corregirlo, ¿verdad? Para que en la televisión tengamos ahí bien apuntadito la cita. Fíjese qué interesante. Estimados hermanos de la iglesia, una parte de la iglesia estaba en Corinto. Ya vimos que una parte de la iglesia estaba en Roma. Y Corintios, hermano, se caracterizaba por el avivamiento espiritual. Entonces le puse yo llamados santos. Mire usted, los llamaron santos, pero usted va a entender que estamos aquí arrancando la primera carta de esa iglesia. Lo que sucede es que en el capítulo 5 ya va a ver usted que la cosa cambió, porque después Pablo empieza a regañarlos prácticamente, a regañarlos por esto, por lo otro. Y una de las cosas que más sobresalen es 1 Corintios capítulo 5, donde Pablo le reclama a la iglesia por un pecado, hermano, que un hijo vive con su madrastra. Oiga bien, vive con la mujer de su papá, un muchacho de la iglesia de Corinto. Ahora, ¿por qué Pablo empieza a decirle, si ustedes fueron llamados a ser santos, pero tienen esta falta, y empieza a señalarle? Quiere decir que Pablo, como ese arquitecto, nos está dando una guía, nos está dando el balance. En Roma nos dice, fueron apartados. Es algo, cuando algo fue apartado es porque algo fue seleccionado para determinado plan o para determinada cosa. Miren, los hermanos aquí ya me corrigieron, ¿verdad? ¿O no me corrigieron? No me han corregido ahí, Corintios, ¿verdad? Pero ya en la iglesia de Corintios le dice, ustedes son llamados santos. Y tal vez no merecemos ese nombramiento, porque un santo es uno que está dedicado completamente al 100% a la obra del ministerio. Un santo, un llamado santo, es uno que está consagrado pleno y totalmente. Hoy sí, tal vez me vuelven a poner los hermanos aquí en la pantalla Corintios, ¿verdad? Porque habíamos escrito mal, Corintios. Por favor, ahí discúlpenos, ¿verdad? Pero fíjese usted, cuando ya nos llaman santos, dice, llamado a ser su pueblo santo, a ser llamado a ese pueblo santo junto con todos los que en todas partes confían en el Señor Jesucristo. Él es Señor de ellos y también Señor nuestro. Entonces nos llaman santos, uno que está consagrado, uno que está apartado para la obra,
Uno que está dedicado a servir. Por eso, hermano, yo les decía a los hermanos el domingo en la iglesia, una administración hermosa. Hay que ser felices. El Salmo 84:4 dice: felices los que van al templo de Dios. Felices aquellos que viven en el templo. Hermano, ¿cómo podemos entender eso? Nosotros acá, hermano, pasamos en la iglesia todo el día. A mí me toca, porque estoy a tiempo completo, estar acá estudiando, viendo cómo hacemos, viendo qué cosas se arreglan. Amén. Ese es mi trabajo. Pero los que servimos en la iglesia, los que estamos, hermano, dedicados al Señor, obviamente tenemos otras tareas seculares. Algunos tienen estudios, algunos tienen trabajos, qué sé yo, su casa, su familia, está bien, perfecto. Pero también tenemos que recordar que tenemos este llamado. Es que aquí es un llamado. Fuiste apartado, y una vez que fuiste apartado te hacen el llamado. Entonces siéntete privilegiado. Tú que me estás escuchando, siéntete privilegiado que Dios te apartó, y como te apartó, te seleccionó de entre a saber cuántos, y ahora el Señor te hace un llamado. Eso es lo que le escribe a Corinto. Por eso el arquitecto Pablo, mire qué interesante: nuestras vidas deben de estar dedicadas y consagradas para el servicio al Señor. La visión nuestra es ser santo. Nuestra visión es estar dedicados y consagrados. Entonces, por eso cuando venimos a la iglesia, oramos por los hermanos que se integraron, que reciben cobertura. Y estos hermanos consagrados al servicio tienen que ser adiestrados, equipados doctrinalmente. Tienen que recibir la escuela de corderitos, tienen que recibir la escuela de mayordomía para poder ser consagrados al servicio. Entonces, voy a escribir acá. Usted que está en casita también, pongamos ahí entonces: ¿qué nos enseña el arquitecto Pablo? Consagrados. Mire, consagrados. O sea, estamos apartados. No nos podemos hacer los quites aquí, hermano. Yo le he contado a usted en alguna ocasión, una hermana me comentó y me decía: bueno, pastor, a mí me trajo mi vecina a la iglesia. Qué bueno, qué lindo. Cuénteme, le digo yo, ¿y en qué equipo están sirviendo? Porque ella ya estaba dinámica. Y le digo, no he visto a su vecina. No, pastor, una vez usted predicó y dijo: aquí en Ebenecer todos somos líderes, ¿verdad? Y nadie debe de venir a calentar una silla. Y esa muchacha no regresó a la iglesia. Qué terrible, hermano. Si ese debe ser el objetivo. ¿A qué venimos a la iglesia? Yo tengo que venir a buscar mi función. Yo tengo que buscar para qué me llamó Dios, a venir a desarrollarme. Tengo un llamado. Tú que me estás escuchando, pero perdóneme, ya ahorita no es tiempo de estar pensando si voy a regresar o no voy a regresar a la iglesia. Usted tiene que pensar en su crecimiento y en su desarrollo. Pero ¿dónde lo va a hacer? Dentro de una congregación. Por eso Pablo es el arquitecto. Pablo es el arquitecto y le escribe a las congregaciones. Quiere decir que en esos lugares se congregaban físicamente de manera presencial. En Roma, Dios dice, están apartados. En Corinto, están llamados, consagrados al servicio. Esto es interesante porque, hermano, tiene que haber propósito en nuestra vida de cristiano. Tiene que haber propósito en nuestra vida evangélica. ¿Por qué evangélica? Porque son buenas noticias. Nuestras vidas están dedicadas y consagradas al servicio. Ok. ¿Qué otra iglesia le escribe Pablo? Estamos poniendo esos fundamentos, esos conceptos de arquitecto para la iglesia. Vámonos a Gálatas, la iglesia de Galacia. Gálatas 1:2, la Nueva Traducción Viviente dice: todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo. Ahí están otros hermanos con Pablo haciendo esa carta. Oiga bien, ¿a quiénes les escribe? A las iglesias de Galacia. Quiere decir que no solamente había una iglesia, sino que en Galacia era un sector, como que era una ciudad donde habían varias iglesias. Y le dice: les voy a escribir esas iglesias. Mira el verso 3. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Entonces aquí hay otro aditamento. Mire, si usted está yendo conmigo, está fijándose que ya por lo menos he leído 3 cartas paulinas. Y en esas 3 cartas paulinas estoy tomando los capítulos 1. Porque obviamente habría que desarrollar toda la carta paulina, específicamente a qué se dedicó Pablo a hablar ahí.
Lo que me llamó la atención es que en el primer capítulo ahí está la esencia de lo que Dios nos quiere dejar a nosotros que somos la iglesia, que debemos de tener esos siete fundamentos como arquitectónicos, que debemos de saberlo. Somos una iglesia apartada, somos una iglesia con llamado. Ok, entonces ahora miremos acá. Después de ser una iglesia con llamado, le escribe Pablo a otra de sus congregaciones, Galacia. En esta congregación hay varias, dice que hay varias iglesias ahí en Galacia. Entonces Pablo dice, ustedes tienen una gracia. Mire qué lindo ese término. Gracia es un favor inmerecido. Tienen una gracia concedida. Quiere decir que, déjeme tal vez interpretar esa palabra concedida, porque le está diciendo Pablo que se les conceda la gracia. Jesucristo les conceda gracia. Y obviamente lo acompaña, dice, y paz. Gracia y paz. Que les concedan los favores, que les conceda el favor. ¿Qué cosas le estamos pidiendo al Señor? ¿Por qué cosas venimos a la iglesia? Yo vengo a la iglesia para que Dios me transforme. Yo vengo a la iglesia para que Dios me cambie. Yo vengo a la iglesia para que Dios me haga una mejor persona, un mejor hombre o una mejor mujer, dependiendo del caso. Yo vengo a la iglesia con ese objetivo. Yo vengo a la iglesia a servirle a mi rey por agradecimiento. Yo vengo a la iglesia porque Dios ya me dijo que estoy apartado. Yo vengo a la iglesia porque Dios me llamó a ser santo. ¿Y dónde me voy a santificar? En la iglesia. Pero mire ahora la tercera congregación que le tocó pastorear a Pablo o le tocó cubrir como apóstol. Galacia. Tienen que tener una gracia concedida, porque Dios ya se las dio. Esa gracia. Les escribo por eso. Gracias son las cualidades por las cuales una persona se distingue. Por ejemplo, en el reino animal, cada animal tiene una gracia para caminar. Por ejemplo, no camina igual un tigre que lo que camina un pollo, ¿verdad? Un pollo solo tiene 2 patas. Tiene su gracia para caminar. Un pato, imagínense un pato como camina, va cuac, cuac, cuac. Tiene su gracia. Pero ¿cómo camina un león, hermano? Dice que el león tiene un porte, ¿va? Aquel león, hermano, con una elegancia. El león, hermano. Entonces, cada uno de esos animalitos tiene su gracia. Igual nosotros somos creación. Y nosotros tenemos una gracia. Por eso es que no entendemos aquel pasaje del Salmo que le escribe el salmista. ¿Qué soy yo para que me visites? ¿Qué somos los humanos, Señor, para que hayas puesto tus ojos en nosotros? Miren lo que está diciendo Pablo como perito arquitecto de la iglesia. Entendido, dice Pablo, que hemos hallado gracia. No es por nuestra propia voluntad, es porque a Dios le plujo bendecirte. La gracia son favores inmerecidos. Entonces a Dios le plujo hacerte favores. Dígale ahí al que tiene la par, a Dios le plujo, le dio la gana pues hacerte favores. Hemos sido rescatados del poder de este mundo malvado, porque hallamos gracia, una gracia indescriptible delante de Dios. Yo no le puedo decir qué tipo de gracia es la que tenemos nosotros. Hay una gracia que tienen las plantas, hay una gracia que tienen los animales, hay una gracia que tienen las joyas. Pregúntele a las mujeres si no les gustan las perlas preciosas en un anillo, porque tienen su gracia. Hay algo que ven que les atrae. Eso es gracia. Y no tiene que hacer nada usted para que Dios le haga un favor. Usted no tiene que hacer nada. Dios solo lo ve y dice, le voy a hacer misericordia a este. Esa es gracia. Entonces Pablo lo descubre. Obviamente no solamente es para Galacia, pero escribiéndole esa carta encontró que tenemos gracia. Fuimos rescatados del mundo. Hermano, yo estoy aquí predicándole como pastor en estos 28 años, en estos últimos 28 años de mi vida. Me ha tocado estar sumergido en este mundo cristiano. Pero hay un mundo destructor allá afuera. Pero Dios me apartó de aquel mundo malvado y me ha metido de un sistema de artimañas, de un sistema corrupto, nos ha introducido a un sistema puro, implacable, que es el evangelio, que es el reino de los cielos. Entonces, rescatados al reino, o ¿cómo le ponemos acá? Rescatados
Ay, le voy a poner mejor rescatados del mal, ¿verdad? Le vamos a poner aquí rescatados del mal. De un mundo, de un sistema malévolo, de un mundo malvado. Puso gracia, hermano. ¿Sabe qué es lo tremendo? La gracia que le provocamos nosotros al Señor hace que Dios nos dé más gracia para que nos podamos desenvolver en este mundo. Nos pone gracia para que si emprendes un trabajo, le caigas bien a tu jefe. Para que si pones tu negocio, hagas paletas, hermano, pilones, dicen ahí en la costa. Charamusca, le decimos aquí en Tegucigalpa. Topollillos, dicen ahí en la costa, ¿verdad? Para que hagas bananos con chocolate, ¿verdad? O mínimo con chocolate, le decimos acá. Te va a dar esa gracia para que lo vendas. Eso es gracia. Haber encontrado un favor inmerecido. En el tiempo de Pablo, Galacia era una provincia romana, fíjese usted, o sea que por eso dicen las iglesias que están en Galacia, porque estaba un poquito allá retiradito de Roma. Y hombre, obviamente, prácticamente Galacia es lo que hoy conocemos como Turquía. Fíjese usted, qué interesante. Y obviamente esta región de Galacia, había muchas personas que habían emigrado a ese lugar por la cuestión de la agricultura. O sea que la iglesia de Galacia, los hermanos que se congregaban, eran hermanos agricultores. Eso es lo que podemos entender según la historia de lo que dicen los diccionarios bíblicos. Y una de las metas de Pablo durante su viaje misionero, recuerde que tendríamos que ver otro tema de esos viajes misioneros de Pablo, pero dentro de esos viajes fue visitar esas regiones, hermano, donde había poblaciones numerosas. Y obviamente lo que hacía Pablo era tratar de alcanzar el mayor número de personas. Hoy, hermano, mire usted, hoy tenemos mayores herramientas. Por ejemplo, hoy estamos llegando a su casa a través de una red electrónica. Hoy estamos llegando a su casa a través de un medio electrónico. No sé si es por un televisor que usted tiene ahí, el YouTube, o no sé si está escuchando por una radio, o no sé si por su celular en el Spotify, qué sé yo. Pero en aquellos entonces Pablo no tenía todos esos elementos. Mire qué lindo, pero se nos ha dado a nosotros, hermano. Por eso es que yo disfruto esto, hermano. Si a mí me tocara predicar todos los días predico. Creo yo que nos ha tocado predicar en la semana. Bueno, si nos toca doctrina avanzada, el lunes nos toca predicar. Hoy martes nos toca predicar. El miércoles intercesión nos toca predicar. El viernes de familia nos toca predicar. El sábado de doctrina nos toca predicar. El domingo que hay culto. Entonces por lo menos 6 días a la semana nos ha tocado predicar. Porque el jueves tenemos ensayo con los hermanos, ¿verdad? Pero y si la radio nos llama para un tema, pues también. Entonces los 7 días de la semana predicamos. A veces no tuviéramos. ¿Por qué, hermano? Porque esto es interesante, saber cómo ahora hay una facilidad de alcanzar las almas. Eso es lo que quería Pablo. Y decirles a todos y predicarles, hay una gracia que se nos ha concedido a todos los que somos gentiles. Y esa gracia es indescriptible. Gloria al Señor. Bueno, vamos avanzando. ¿Qué otra congregación tenía Pablo a cargo de él? Efesios capítulo 1, verso 3. Biblia latinoamericana. Oiga cómo dice. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales. Mire, voy a ser puntual entonces. Este punto a mí me fascinó. Estamos en el medio del tema. ¿Qué iglesia vamos a ver acá? La iglesia de Éfeso. Ahora, quiero que vayamos entendiendo un poquito. Todas estas regiones, hermano, eran paganas. Recuerde que Roma es una ciudad idólatra. Corinto también tenía bastantes culturas, porque como era un puerto llegaban gente de todos los lados. Galacia obviamente estaba conectado con Roma porque era una provincia de Roma. Éfeso, bueno, recuerde usted Diana de los Efesios. En Éfeso dice que el templo de Diana era un espectáculo. Pero yo no quiero hablarle de Diana, yo quiero hablarle de los cristianos de Éfeso, que no le hicieron caso a esas doctrinas idólatras y se dedicaron a servirle al verdadero Dios. Mire esto. ¿Qué nos dice Pablo el arquitecto?
que nosotros somos bendecidos. Oiga esto, mire esta versión, por eso la traje. Bendecido en el cielo. Pero usted me dirá, pastor, pero si estamos en la tierra. Bueno, por eso estamos desarrollando el tema acá, pues. Por eso lo estamos desarrollando. ¿Cómo es eso? ¿Por qué Pablo dice bendecidos en el cielo? Voltéele al que tiene ahí cerca en la sala, o no sé dónde está en el cuarto, y dígale, hermano, somos bendecidos en el cielo. Déjeme ver, déjeme ponerme los anteojos de enseñanza. Vamos a verlo, vamos a verlo. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que nos ha bendecido. Bendito Dios que nos ha bendecido en el cielo. En Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales. Entonces, antes de que nosotros viniéramos a la tierra, estábamos en el cielo. Mire lo primero que le voy a marcar. Le dije que por lo menos dos cositas puedo ver. Una es que antes de venir a la tierra estábamos en el cielo y nos bendijeron ahí. Por eso es que ahora nosotros podemos venir con facilidad a la iglesia, no se nos complica, porque ya nos bendijeron. Eso le está diciendo el arquitecto Pablo a Éfeso. Ustedes ya fueron bendecidos. Mire, la palabra bendecido es una palabra, ¿cómo le explicaría esto? Lastimosamente no lo pude anotar acá, pero la palabra cuando dice bendecido es un pasado. Pero es un pasado que también tiene progresión. Ay, no sé si me doy a entender con esto. Cuando dice bendecido, Dios nos ha bendecido. Nos está hablando del pasado. Pero ese pasado quiere decir que esa bendición ya nos cayó y que la portamos y sigue funcionando mañana. Mire qué interesante. Bendecido, ¿a dónde? En el cielo. O sea que la predestinación todavía sigue acá. Nos sigue hablando de esto. Fuimos apartados, ¿a dónde? En el cielo. Y una vez que nos apartaron, nos llamaron santos. ¿A dónde? En el cielo. Y nos pusieron gracia. ¿A dónde? En el cielo. Y después dice, y nos bendijeron. ¿A dónde? En el cielo. Entonces, por lo menos estas cuatro columnas, ¿cómo le llamamos, hombre? 4 pilares que estoy viendo ahorita con este arquitecto Pablo, es que estas cosas las tenemos ya. Yo no le vengo a decir, hermano, usted va a ser apartado. No, ya fue apartado. Yo no le vengo a decir, hermano, usted va a ser llamado. No, ya está llamado. Yo no le vengo a decir, hermano, va a recibir gracia. No, ya la tiene. Ni tampoco le vengo a decir, hermano, después de hoy lo van a bendecir. No, ya está bendecido. Eso lo dice el arquitecto Pablo. Él está viendo el edificio y dice, no, hombre, este edificio ya está cimentado. Este edificio ya lo nombraron. Este edificio ya lo bendijeron en el cielo. En Cristo tenemos todos los beneficios de conocer a Dios. En Cristo. Por eso es que dice ahí, en Cristo Jesús nos bendijeron. Tenemos todos los beneficios. Uno de los mayores beneficios es el que fuimos adoptados como hijos por Dios Padre. Ese beneficio es porque nos bendijeron en el cielo. Hay unos hermanos, mire, hay unos que ya fueron apartados, santos, que somos nosotros, yo lo declaro sobre su vida. Pero hay unos también que ya vienen para perdición, porque en el cielo, dice la Biblia, y no se perdió solamente el que estaba ya decretado para perdición. Eso dice la Biblia de Judas. Pero fíjese usted, hay unos que son optativos. Hay unos que deciden si se salvan, o si quieren optar a la salvación, o ellos mismos deciden si no se quieren salvar. Pero yo te vengo a decir a ti, ya Dios te bendijo. Ya Dios, hermano, te está dando ese llamado tan hermoso. Tienes ese beneficio de que Dios ya te bendijo. Y eso lo porta. Bendición es pedir el favor de una deidad. Es decirle al Señor, Señor, pon gracia. Ya la puso el Señor. Mire usted qué interesante. Dice que bendición es brindarle un poder o un favor a una persona. Eso es bendición. Ya nos bendijeron en la eternidad. Entonces, le dije que el primer punto era ese, que lo miraba. Nos bendijeron en el cielo. Somos bendecidos en el cielo, en la eternidad. ¿Y cómo lo puedo ver este bendecido en el cielo? Con otro ángulo. Bueno, que usted está caminando hoy en la tierra, pero como en el cielo tiene la bendición, usted camina en la tierra,
pero del cielo viene su bendición. Usted hace aquí en la tierra, pero del cielo le abren las puertas. Usted camina aquí en la tierra, le ponen gracia y del cielo viene la bendición. Eso es la otra cosa. Que yo, como ya fui bendecido, y ese, es que no sé si me doy a entender, ese bendecido de parte del cielo va conmigo todos los días, porque todos los días son nuevas sus misericordias. Y yo avanzo y yo camino en ese plan de bendecido. Dios, hermano, me respalda. Dios me respalda. ¿Por qué? Porque estoy siendo parte de un edificio llamado iglesia. Entonces, vamos a escribirlo. Yo tengo un respaldo de parte de Dios Padre. Yo tengo un respaldo divino. Es que esto solo lo vamos a entender, hermanos, los espirituales. Por eso dice ahí, con toda clase de bendición espiritual. O sea, aquí no es que, fíjese que solo en algunas cosas lo va a bendecir el Señor. No, hombre, es una bendición, hermano, con toda clase. ¿Para qué necesita la bendición? Para todo, con salud. Bendecido con salud, bendecido con trabajo, bendecido con el poder de Dios, bendecido con tus estudios, bendecido para ejecutar tu llamado, bendecido para ejecutar tu ministerio. En Cristo tenemos todos los beneficios, porque ya fuimos bendecidos. Ojalá me esté dando a entender, hermano, pero mire, nos faltan todavía algunos puntitos más. Filipenses 1:10, otra iglesia, otra congregación del arquitecto Pablo. Biblia al día, Filipenses 1:10. Para que discernáis lo que es mejor y seáis puros e irreprochables para el día de Cristo. Mire que aquí estamos viendo escatología, ¿verdad? Para el día de Cristo, verso 11. Llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Mire ahora qué importante. Ya vimos la iglesia de Roma, ya vimos la iglesia de Corinto, ya vimos Galacia, ya vimos a Éfeso. Y ahora la iglesia de Filipos. Vamos a entrar ahora a la iglesia de Filipos. Según el arquitecto Pablo, aquí tenemos otro pilar. En esta iglesia de Filipos, lo que les escribe entonces, ya está metido Pablo. Perdóneme, no sé si usted va conmigo. Solo hemos estado leyendo el capítulo 1 de cada una de estas cartas. El capítulo 1 de cada una de estas iglesias. Quiere decir que usted pudiera tomar los capítulos de cada una de esas iglesias que se les escribió una carta y extraerle la riqueza. En este primer capítulo les exhorta Pablo a mantenerse puro. Les está diciendo a los gentiles de Filipos, mantengámonos puros. Ya te apartaron. ¿Va conmigo? ¿Va conmigo? Ya te apartaron. Ok. Ya te llamaron. Excelente. Ya te pusieron gracia. Muy bien. Estás bendecido. Excelente. Vamos al siguiente paso. Entonces mantente puro. Esto es interesante. ¿Por qué me tengo que mantener en pureza? ¿Por qué me tengo que mantener limpio, santificado, libre de corrupción? Porque ya tengo 4 cosas que el arquitecto Pablo dice que deben de funcionar, porque yo soy parte de ese edificio. Yo soy parte del edificio llamado iglesia. Como yo soy parte de ese edificio, yo tengo que estar puro. Yo tengo que mantenerme puro. Mantenerme santificado, no ensuciarme. Porque todos los días, hermanos, enfrentamos retos. Debemos orar por lo que Pablo está diciendo ahí. Ora. Dice, para que discernáis lo que es mejor.
La vez pasada tocamos un tema que yo le puse buscando la madurez o los frutos maduros, algo así, no me recuerdo el tema, pero hablamos de la madurez. Y les decía, hermanos, uno maduro es uno que piensa para tomar una decisión. Es uno que sabe escoger entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo impuro. Entonces Pablo, oren para que disciernan lo mejor. Sean puros e irreprochables. Hermano, una persona irreprochable es uno que no lo puede acusar de nada. No tiene cola que le pise. Entonces debemos de orar por ese discernimiento moral, para que podamos mantener nuestros valores y nuestra moralidad cristiana. Mire, ayer hablamos con los discipuladores y estudiábamos algo interesante. Una cosa es ser obispo, otra cosa es ser diácono, otra cosa es ser anciano de la iglesia y obviamente ser pastor es otra cosa. Y cada uno de estos elementos, obispo, diácono, anciano y pastor, deben de tener, dice ahí, decoro. Uno que tiene un llamado tiene que mostrar pureza en todo. Esto es interesante, hermano. Yo sé que no quiero colisionar con nadie, pero tenemos que mantenernos en pureza en todo aspecto de nuestra vida. A mí no me interesa lo que el mundo piense, lo que el mundo haga. Yo tengo que pensar lo que la Biblia dice que tengo que pensar. Por eso Pablo dice ahí, oren para que disciernan lo que es mejor y que sean puros. La pureza no solamente es lo interno. Pablo en los Hebreos les escribe y les dice, hay una pureza externa que también tienen que guardar. Entonces debemos de orar por ese discernimiento. La pureza es la cualidad que tiene un puro, así de sencillo. Es aquel que está exento de la mezcla. Es uno que no se mezcla con otra cosa. Es uno, hermano, que no incluye condiciones. Así lo dice el diccionario. O sea, yo lo entiendo como uno puro es uno que no deja entrar una condición. Uno dice, no, hay que ser puro y punto. Hay que ser limpio y punto. Eso es. Es uno que no tiene impurezas. Uno que está exento de imperfecciones morales. O sea que la pureza habla de la moralidad. Esto es interesante. Entonces, como estamos viendo que yo soy parte de ese edificio y como parte fundamental del edificio, el arquitecto Pablo me dice sin mezclas morales. Yo no puedo mezclar la moral del mundo, la moral del sistema del mundo con la moral de Cristo. Eso es lo que me dice la pureza. No mezcla. Sin mezclar moralidades. Qué importante es entender lo que es una moral. La moral y las buenas costumbres. Por ejemplo, en el colegio nos enseñan esto, en la escuela nos enseñan esto. Guardamos la moralidad, la pureza, nuestro comportamiento como es con las personas. ¿Le guardamos respeto a los demás o no los respetamos? Sin mezclar moralidades. No puedo, hermano, ser una cara con los que son inconversos y tener otra cara con los que son conversos. No, eso se le llama tener doble moral. No sé si me estoy dando a entender. No debemos de tener doble moral. Entonces voy aterrizando, porque recuerda que dice, para la gloria y la alabanza de Dios, pero dice llenos del fruto, vamos a ver, irreprochables para el día de Cristo. Entonces aquí me está hablando esta frase, para el día de Cristo, el encuentro que vamos a tener en las nubes. Está hablando de arrebatamiento para el día de Cristo. ¿Cuál es el día de Cristo? Cuando nos vamos a encontrar en el rapto, en el bimá de Cristo. Entonces yo me tengo que guardar puro e irreprochable para ese día.
Por eso, hermano, es que no nos encuentren desapercibidos, que no nos encuentren extraviados para ese día. Ese día puede ser hoy en la noche, ese día puede ser mañana a primera hora, o puede ser mientras dormimos. ¿Cómo te vas a la cama? ¿Cómo te vas a ir hoy a la cama a dormir? Interesante. Yo creo que de aquí me va a nacer otro tema. Tengo que ir a estudiar esto de Filipos. Porque cada uno de estos que le estoy poniendo acá sería estudiar la iglesia en Roma, la iglesia de Corinto, es un tema específico de Corinto. En Corinto hay material hasta para hacer una serie de temas. La iglesia de Galacia, ir a estudiar cómo fueron rescatados, de qué manera fueron sumergidos en el fuego del Espíritu. Los de Éfeso, cómo dejaron de hacerle el culto a Diana para irle a hacer culto al Señor. Mire que hermano, aquí podemos abrir una serie de temas con la arquitectura de Pablo. Y ahora la iglesia de Filipo, cómo se mantiene puro un cristiano, cómo debe de mantenerse un cristiano sin doble moral, sin mezclar la moral. Hermano, qué lindo esto que somos prosperados por la palabra. No sé si usted dice amén, gloria a Dios, aleluya, pero bueno, por lo menos ahí vamos. Yo me siento con gozo acá. Vamos a ver la sexta congregación de Pablo, Colosenses 1:2. Voy a leer la versión Pablo Benson. A los santos, mire cómo le escribe allá, a los santos que están en Colosas. Oiga esto. Y fieles hermanos en Cristo, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Ya no sé si me pueden ayudar con un piano los hermanos, por favor. Yo estoy aterrizando, pero siento que necesitamos hacer una atmósfera hermosa acá. Vamos a ver, casi uso este otro. Vamos a ver. Colosas. La iglesia de los colosenses. En Colosenses, mire cómo, hermano, perdóneme, yo estaba estudiando el tema y lo iba desarrollando capítulo 1, y que encontré en cada uno de los capítulos me fascinó esto. Porque en cada primer capítulo del libro de los Romanos, en el libro de la carta a los Corintios, en el libro de los Gálatas, en el libro de Éfesos capítulo 1, Filipenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, hay algo que me tiene que importar como miembro del cuerpo de Cristo, como miembro de un templo arquitectónico. Y Pablo es el apóstol encargado de esa arquitectura. Entonces, encuentro que, mire, nos apartan, nos llaman a ser santos. Y por eso es que ya en Colosenses dice, a los santos que están en Colosas. Quiere decir que los de Colosenses, no sé, perdóneme hermano, como que Pablo decía, voy a escribirle ahora a la sexta congregación. Ya estos tuvieron que pasar por la carta que le escribía a los Corintios, porque esas cartas que Pablo escribía obviamente las hacían llegar a todas las congregaciones que Pablo cubría. Obviamente, vuelvo a repetirle, dentro del canon bíblico solo tenemos estas cartas, pero hay otras cartas, por ejemplo la Odisea, que le recomiendo que la busque ahí en el Google. Ahí está ese libro, la carta a la Odisea, escrita por Pablo, pero es un apócrifo. Esa no está inspirada por Dios, sino que Pablo le escribió con sentimiento humano, pero la puede leer, le trae bastante información que puede enriquecer su vida también. Ahora, lo que me llama la atención es que el sexto punto es hermanos fieles. Hay que ser fiel. Mire, muy bendecidos estuvimos el sábado, fuimos a una conferencia para varones, nos invitaron en un lugar, fuimos. Y les decía yo a los hombres era de varones, hermanos, Dios nos llama a ser fieles. Entiéndase fiel, no, hermano, obviamente la fidelidad abarca un abanico de posibilidades. Hay que serle fiel a Dios. Hay que serle fiel como esposos a la esposa. Como hijos hay que ser fieles a los padres.
La fidelidad es otro tema tan hermoso que deberíamos desarrollar. Por ejemplo, esos hermanos de Colosenses, hermano, son tildados como hermanos fieles. Yo le decía a los hermanos, si nos empezamos a buscar en la Biblia quiénes fueron fieles, vamos a encontrar a uno que fue fiel toda su vida, y ese es Daniel, un joven. Un joven, usted lee el capítulo 1 de Daniel y se da cuenta que él fue, hermano, traído de Israel a Babilonia y se mantuvo fiel. Aún estando en Babilonia no se vestía como los babilónicos, no hablaba como los babilónicos, aunque le quisieron introducir esas costumbres. Se mantuvo fiel a Dios. Es más, la dieta que tenía era la dieta, hermano, una dieta espiritual, por llamarlo de alguna forma. Y va a ver usted que pasaron 3 reyes y Daniel siguió siendo el mismo día Daniel. Esa fidelidad de Daniel en toda su vida lo coronó como leal a Dios. Entonces yo le decía a los varones, una vida de fidelidad nos corona con lealtad, con el término llamado lealtad. ¿Quién es un leal? Uno que toda su vida ha sido fiel. ¿Cómo lo ponemos aquí? Déjeme ponerlo. No sé si, no escucho el piano, no sé si me lo ponen por algún lado. Lo voy a poner aquí. Coronarse de lealtad. Son 2 términos distintos. Una cosa es ser fiel y otra cosa es ser leal. Para llegar a ser leal hay que tener una vida de fidelidad. Un fiel no es uno que solo un día estuvo ahí. No. Es uno que todos los días ha estado. Un fiel, para ponerlo de alguna manera, es como un padre que estuvo en el parto del hijo. Ahí estuvo, obviamente. Fidelidad, ahí fiel a su hijo, a su esposa, fiel ahí en el parto. Perfecto. Luego el primer paso que dio cuando empezó a caminar, ahí estuvo el papá, fiel. Luego cuando le salió el primer diente, ahí estaba el papá, fiel. Luego cuando su hijo fue a la escuela el primer día, ahí estaba su papá. Luego cuando aquel niño sale de la primaria y se gradúa, ahí estaba su papá, fiel. Luego se graduó del colegio, ahí estaba su papá, fiel. Y luego sacó un título universitario, ahí estaba su papá, fiel. Luego se casa, ahí estaba su papá en la boda. No sé si me estoy dando a entender. Fiel. Esos pasos, esos acercamientos, esos eventos, esas citas te van a coronar como un leal. Entonces un padre que ha sido fiel ha sido leal a su hijo. No sé si me doy a entender. ¿Cómo entonces un cristiano lo podemos detectar como leal? Uno que es fiel al culto, uno que está fiel en la Santa Cena, uno que está fiel en el ayuno, uno que está fiel en tal cosa, que está fiel en su servicio, que está fiel. Ese es decretado leal a Dios, no al pastor. Entonces le escribe a Colosa, hermanos fieles. Y vuelvo a repetirle, hermano, yo solo estoy generalizando la arquitectura de Pablo, pero ahí hay mucho bagaje que sacar. Fieles hermanos en Cristo. ¿Por qué no le dijo fieles a los de Roma? ¿Por qué no les dijo fieles a los de Corinto? ¿Por qué no les dijo fieles a los de Galacia? ¿Por qué no les dijo fieles a los de Éfeso? ¿Por qué no les dijo fieles a los de Filipos? ¿Por qué le dijo fieles a los de Colosas? Estaban en un camino correcto. Perdóneme, apúnteme esto a mi cuenta. Los de Colosenses estaban más avanzados. Ya habían entendido que habían sido apartados, ya habían entendido que habían sido llamados, ya habían entendido que la gracia de Dios estaba sobre ellos, ya habían entendido que eran bendecidos, ya habían entendido la pureza. No sé si me doy a entender. Esto que le estoy hablando es para mí, hermano, es una hermosura. Tal vez usted lo ve sencillo, amén, sencillo. Pero tenemos que ser parte de este edificio llamado iglesia. Cuando hay cumplimiento de los compromisos establecidos, entonces estás en el camino de la fidelidad
para llegar a ser coronado con lealtad. El fiel es uno que tiene firmeza. El fiel es uno que tiene constancia en sus obligaciones. ¿Qué obligaciones tienes asignadas en la iglesia? Tal vez me esté escuchando alguien que no es de nuestra congregación. Tal vez me esté escuchando alguien que es de otra congregación. Pues bueno, eres fiel en las obligaciones que tienes tú en tu iglesia. Imagínese usted en su trabajo, ¿es fiel a sus obligaciones en su trabajo? Yo le aseguro que si usted no es fiel en las obligaciones de su trabajo, lo despide. Imagínese que usted trabajara en una empresa donde determinada marca se vende y usted utiliza en su vestimenta, qué sé yo, en una gorra, la marca de la competencia. Inmediatamente lo despide por infiel. Yo trabajé en una empresa de refrescos. Y ¿sabe qué hacíamos? Algunos, ¿verdad? Porque nos tienen que dar uniformes. Y a veces no entregaban el uniforme a tiempo. Entonces, habían unos compañeros que a manera de protesta se iban con camisas de la marca de la competencia. Yo lo vi. Y lo mandaron a llamar a Recursos Humanos y le dice: usted es un infiel. Bueno, le dice: no me quiere ver usted con esta vestimenta de otra marca. Entonces entréguenos las vestimentas que nos tocan. Yo lo vi, hermano. Pero eso se llama infidelidad. Obviamente le estoy hablando de un trabajo secular, pues. Pero en el camino del evangelio no podemos ser infieles. Tenemos que tener firmeza y constancia en nuestras obligaciones y en nuestros compromisos establecidos. Voy a terminar, pues. No sé si todavía me le pueden subir un poquito más al piano, por favor. Mírenlo, voy a terminar. La última iglesia que le conozco a Pablo yo, donde él le dejó una carta, es la iglesia de Tesalónica. 1 Tesalonicenses 1:3, versión Serafín Ausefo. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestra caridad y la constancia de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Verso 4. Bien sabéis, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido. Entonces, mire, termino con Tesalónica, donde me tira el primer punto: fuiste apartado, fuiste elegido. Entonces, ¿cuál es el punto en Tesalónica? Terminamos acá. Ay, hermano, perdóneme. Yo sé que se me hizo corto el tema hoy, fíjese, se me hizo cortito. Pero este es lindo, hermano. Tesalónica. Habría que estudiar cada una de estas iglesias, ¿verdad? Tan hermosas. Y todo lo que... Fíjese que nos enseña entonces que ahora acá tenemos que ser constante, tener una constante esperanza. Una constante esperanza. El esfuerzo de vuestra caridad. Fíjese que en otras versiones habla del esfuerzo de tu servicio y la constancia. Hermano, mire que esto va por grados arquitectónicos. ¿A quiénes van a poner de fundamento en la iglesia? A los que son rocas firmes, a los que son piedras vivas. Esos son los que están ahí porque van a soportar todo el peso de aquel edificio. Por eso Pablo dice: yo he sido como un arquitecto, pero cada quien mire cómo va a edificar. Pero el fundamento es Cristo. Cristo es la roca. Tiene que ser nuestro fundamento, porque si empezamos a construir en eso firme, todo lo que vaya encima de ese fundamento, Cristo lo soporta. ¿Quiénes son los que van a estar como fundamentos? Los que son constantes. Si lo empezáramos a ver de una manera arquitectónica, el constante, el que siempre está cuando se necesita, es el que es fiel, el que es constante, está en el camino de la lealtad. Es uno que está coronándose leal.
El que se mantiene puro va encima. El que está bendecido va por acá. El que tiene gracia acá. El que está llamado acá. Y los que están apartados, porque están siendo parte de un edificio. Pero el que sostiene todo eso es el constante. Es uno que está comprometido con su obligación, comprometido con su llamado. Uno que es constante es uno que tiene voluntad inquebrantable. Tiene una voluntad continua en la determinación de hacer una cosa o en la manera de cómo lo realiza. Tiene certeza, tiene conocimiento seguro de lo que está haciendo. Voy a finalizar. Tiene una voluntad sin quejas para hacer las cosas. No sé si me va a caber aquí. Inquebrantable. Ay, disculpe si no me lo doy a entender acá, pero voluntad inquebrantable. Inquebrantable. Voluntad inquebrantable. Él sabe lo que está haciendo. No, es que fíjate que dije, no, yo sé lo que estoy haciendo. No, mira, no, es que así dice la Biblia. El Señor así lo dice. Y yo he recibido la certeza. No, mira, hay que hacerlo de esta manera. Así dice la Biblia, hay que hacerlo como dice la Biblia. Voluntad inquebrantable. Es uno constante. La iglesia de Tesalónica. Una marca de un cristiano efectivo. En cualquier época. Aquí no miremos que estamos en el año 2022. No. En cualquier época, en el año 0, en el año 1000, en el año 2000. Una marca de un cristiano efectivo en cualquier época es el mantenerse constante en todo momento. Gloria a Dios. Termino. Hemos visto el arquitecto Pablo. Y viendo la Biblia, hay 7 iglesias. 7 nos habla de plenitud, de perfección. Obviamente Pablo cubrió otras iglesias, pero el canón bíblico solo introdujo 7 iglesias, 7 congregaciones a las cuales Pablo cubrió. Y la primera la ponemos Roma, número 1. Roma nos enseña y empieza con algo sencillo Pablo. Ustedes son apartados para Dios. Son aquellos que como fueron apartados, le empieza a decir Pablo, demuestren su amor al Señor. Número 2, la iglesia de Corinto. Les empezó a decir Pablo a Corinto, ustedes, una congregación tan linda y hermosa y muy numerosa, son llamados a ser santos. Así que vayan dejando las cosas del mundo para dedicarse al llamado. Conságrense para el servicio del Señor. Luego la carta número 3, que es la iglesia de Galacia. Viene Pablo y le dice, a ustedes se les ha concedido la gracia, porque han sido rescatados de un mundo malvado. Han sido rescatados del mal, han sido traídos de un mundo de tinieblas y fueron trasladados al reino de la luz. Y luego miramos el punto 4, la iglesia de Éfeso. Pablo como arquitecto está preparándonos para que formemos parte de ese edificio tan hermoso. Y entonces Pablo le dice a los efesios, ustedes han sido bendecidos en el cielo. Nos habla de predestinación. Y también nos habla de que todo lo que hacemos aquí en la tierra proviene del cielo, porque ya en el cielo fuimos bendecidos. Aquí en la tierra también recibimos toda clase de bendiciones. Eso nos habla de que tenemos respaldo divino en todo lo que emprendamos. Luego la iglesia número 5 y la iglesia de Filipos. Aquí se mete un poquito más adelante Pablo, más a profundo, y les dice, tienen que mantenerse puros. Mire, está cavando más hondo Pablo. Está llegando a los cimientos de donde debe estar ese edificio. Él como arquitecto. Entonces le dice a los de Filipos, deben de mantenerse en pureza, muchachos. Eso de mantenerse puro es sin mezclas morales. No deben de ser de doble moral. Tienen que tener la moralidad cristiana. Número 6, se mete más adentro Pablo, la iglesia de Colosas. Y les dice Pablo a los de Colosenses, hermanos fieles. Mire que ya no les dice solamente hermanos santos, les dice fieles. Y esto es muy importante. Cuando Cristo venga en la Epifanía, dice que va a traer escrito en su manto,
fiel y verdadero. Tenemos que ser llenos de fidelidad. La fidelidad nos va a mantener firmes. Y esa fidelidad continua, que todos los días somos fieles, se nos va a coronar con lealtad. La lealtad es vivir toda una vida fiel. Eso le dice Pablo a los colosenses. Y luego terminamos la séptima iglesia de Pablo, Tesalónica. Le dice: ustedes tienen una esperanza constante. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza. La esperanza es que el Señor nos va a levantar. Y por eso es que nuestra voluntad es inquebrantable. Esto fue lo que escribió el arquitecto Pablo para que la iglesia fuera robusta. Gloria al Señor. Voy a orar. No sé si los hermanos estamos listos. Tenemos ahí el Telegram, ¿verdad? Tenemos ahí el Telegram. No sé si me avisan. Sí, ahí están. Hoy está de turno el equipo F, ¿verdad? Así que queremos orar por el servicio de los hermanos y los que se conectan a través de las redes. Bueno, déjenme leer acá, ¿verdad? Hay unos que no tienen encendida la cámara, pero ahí está su nombre, ¿verdad? Jennifer Murillo, Cristian Durón, Stephanie Cruz, José Osorio, Daniel Funes, Caridad Baquedano, Belkis Ponce, Alejandra Medina y nuestra pastora Jessica también ahí está conectada. Le mandamos saludos a todos ahí a casita. Yo quiero orar por ustedes, quiero bendecirlos. Vamos a decirlo así, estos conceptos de Pablo, vamos a llamarlo así, pues a cada una de las iglesias les digo: a unos son apartados, son llamados, tienen gracia, son bendecidos, se mantienen con pureza, son hermanos fieles, otros constantes. Yo quiero decirle a ustedes eso. Ustedes tienen esas características. Para eso fuimos llamados, porque conformamos el edificio llamado iglesia. El edificio no son las paredes que tenemos físicamente. El edificio somos nosotros. Pertenecemos a esa arquitectura. Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, oro por cada uno de mis hermanos. Oramos por ellos, los que están conectados a través de estas redes sociales, los que están conectados a través del Telegram. Señor, los bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaramos bendición sobreabundante de una manera extraordinaria y poderosa. Declaramos sobre ellos, Señor, que somos apartados para ti, Señor. Nuestra vida fue apartada para servirte. Nuestra vida la declaramos, Señor, que está en ese camino. Y también declaramos ese llamado a ser santos. Ayúdanos, Señor, que nuestro servicio que esté consagrado a ti, que no sea para que los hombres nos miren, sino, Señor, porque estamos consagrados. Declaro esas bendiciones sobre cada uno de tus hijos, sobre cada uno de mis hermanos, Señor. La gracia que has puesto y derramado sobre cada uno de nosotros, que también en los trabajos y en todo lo que nosotros hacemos y realizamos haya gracia. Lo pedimos, Señor, las bendiciones por las cuales nos han sido declaradas en el cielo, también estén sobre la vida de ellos, sobre la vida de sus familias. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Cristo. Ayúdanos a mantenernos en pureza. Ayúdanos, Señor, a que podamos mantenernos sin mancha y sin arruga, que no seamos de doble moral, sino que podamos, Señor, mantenernos puros. Ayúdanos a que podamos mantener la fidelidad, a estar unidos, Señor, como un solo cuerpo, que podamos coronarnos con ese nombramiento de ser llamados leales, porque somos guerreros de tu reino. Y te pedimos que esa constancia, Señor, en la esperanza, que todo lo que hagamos tengamos esa constancia en todo lo que hacemos, de poder agradarte a ti con nuestro servicio, con nuestra vida, y que nuestra voluntad sea inquebrantable. Te lo pedimos todo en el santo y bendito nombre de Jesucristo. Te damos gracias. Oramos por este ministerio que nos has entregado. Oramos por nuestra nación, Honduras. Oramos, Señor, para que contestes las peticiones que tenemos. Señor, hemos estado orando en todo este tiempo que hemos estado en esta pandemia. Venimos declarando, Señor, sobre nuestra nación. Aquí tenemos nuestra bandera, Señor, que tipifica nuestra nación. Y venimos declarando sobre Honduras,
Señor, que hay lluvia en este mes de abril. Señor, hay lluvia en este mes de abril. Y aunque no lo digan los medios, ni los periodistas, ni lo saquen los periódicos, los medios escritos, pero hemos visto tu mano en abril, que está lloviendo, Señor, que nos estás enviando esa lluvia temprana y esa lluvia tardía. Y creemos, Señor, que las fuentes de las aguas, de las represas y de todo lo que está en este país va a ser enriquecido con las fuentes del cielo. Señor, libra las casas de inundaciones, pero envía esa lluvia, Señor, que se pueda almacenar esas aguas. Señor, elimina esos pronósticos de hambruna. Aunque sabemos que el jinete del caballo amarillo, Señor, está cabalgando, pero venimos declarando, Señor, también que ninguna peste nos va a hacer daño. Aunque el jinete del caballo negro también esté cabalgando, Señor, que no haya hambruna. Señor, que en nuestras casas, que en las casas de tus hijos siempre haya alimento, siempre haya pan. Aunque el mundo esté en crisis, nosotros nos declaramos en Cristo, para la gloria de tu nombre. Bendice, Señor, a los que no te conocen todavía, aquellos que no han entregado su vida, Señor, en el altar. Bendícelos y tráelos con lazos de amor. Y aquellos que se han apartado del camino, Señor, reivindica sus vidas, para que pronto estemos juntos todos en tu casa, para adorarte y para alabarte. Te pedimos que bendigas la reunión presencial de mañana miércoles. Vamos a estar aquí en tu templo orando, porque tu casa será llamada casa de oración. Y bendice todas las actividades de este fin de semana. Señor, guárdanos de toda peste. Guárdanos, Señor, y manténnos siempre puros y santos. Señor, ayúdanos a que ninguna arma forjada contra nosotros prospere. Haz un blindaje sobre nosotros, Señor, que nos guarde de todo contagio. En medio de los buses, en medio de los taxis, al lugar donde vayamos, Señor, a realizar nuestras tareas o nuestras diligencias, sea tu mano guardándonos. Oramos por los que están en las clínicas, en los hospitales, aquellos que necesitan de alguna manera salud. Seas tú enviándoles, Señor, tu medicina. Gracias. Llévanos en paz, llévanos en bendición. Bendecimos las ofrendas, los diezmos y las aportaciones de tu pueblo. Declaramos, Señor, que sus fuentes de riqueza son fuentes de abundancia. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Les bendecimos, hermano, con gozo y con alegría. Para mí es un placer siempre pararme aquí, habilitado por el Señor para llevarles una palabra. Espero que sea de mucha bendición. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Ebenezer Osana. Solamente por ahí estamos transmitiendo nuestras prédicas, y toda la demás información en todas las redes sociales nos puedes encontrar en el Twitter, en Instagram, en Facebook, en el Spotify y nuestro canal en Telegram. Ahí vas a encontrar todos los anuncios que estamos realizando, las actividades semanales. Vas a ver todos los horarios y te invitamos para que nos acompañes. El viernes tenemos reunión presencial de familia. Mañana miércoles vamos a estar orando a partir de las 6:30, y el domingo tenemos culto de Santa Cena. Así que te invitamos para que vengas y alabemos juntos y renovemos pactos con nuestro Señor este domingo. De mi parte, deseo que Dios te bendiga poderosamente.